Algunas historias no se cuentan con palabras, sino con raíces, flores y silencios. Él huyó del castigo, ella resistió sin hablar. Lo que el mundo quiso olvidar, floreció. La flor volvió y trajo su verdad. El sol descendía con lentitud sobre la sierra de Oaxaca, tiñendo de cobre las hojas de laurel silvestre que se alzaba a un lado de la hacienda Reynoso. El viento apenas rozaba los árboles, y el silencio era tan denso que se sentía en la piel como una niebla invisible. La casona, enorme y antigua, se levantaba sobre una colina, rodeada de jardines simétricos que alguna vez fueron cuidados con esmero, pero ahora mostraban signos de abandono. Rosas marchitas, hiedras devorando columnas, fuentes secas como bocas mudas. Desde una ventana del segundo piso, Mariana Reynoso observaba el horizonte con la mirada detenida. Sus dedos, finos y pálidos, acariciaban el marco de madera como si intentaran escuchar el mundo a través de la textura. Tenía 22 años, pero el aire que la rodeaba era el de alguien mucho mayor, alguien que había envejecido en el encierro de sí misma. No oía los pájaros, ni el crujir de las ramas, ni el ladrido lejano de los perros del campo. No oía los pasos de los sirvientes, ni el eco de su padre en la escalera. Desde los 9 años, después de una fiebre que la derribó durante semanas, Mariana vivía en un mundo sin sonido. Lo que al principio fue desesperación, luego se convirtió en costumbre y finalmente en muralla. El silencio ya no dolía, ahora se aferraba a él como a un refugio. Su habitación era amplia, iluminada por la luz cálida de la tarde. Las paredes estaban tapizadas de partituras antiguas, letras de canciones que jamás había escuchado, composiciones que su madre, muerta el mismo año que la fiebre la alcanzó, había tocado en el piano familiar. Sobre la cómoda reposaban frascos con flores secas, bocetos de plantas, trozos de papel con dibujos y palabras subrayadas con una caligrafía elegante. En la esquina más lejana del cuarto dormía un piano de madera oscura. Mariana no se atrevía a abrirlo. No porque no pudiera tocar, de hecho, sus dedos sabían seguir los movimientos, sino porque no quería recordar cómo sonaban las notas que ya no existían en su mundo. Tocaba con los ojos cerrados, sí, pero lo hacía solo cuando estaba segura de que nadie la escuchaba. Su música era secreta, su vida también. El padre de Mariana, el coronel Reynoso, era un hombre de mandatos. Alto, enjuto, de bigote impecable y manos que siempre cargaban un bastón, gobernaba la hacienda como si aún estuviera en campaña. Su hija era para él un quebranto, una herida que no sabía cómo curar ni aceptar. Jamás la reprendía, pero tampoco la miraba a los ojos por demasiado tiempo. La trataba con una cortesía distante, como quien guarda silencio frente a una tumba. Esa tarde, Mariana salió al jardín por primera vez en semanas. Vestía un vestido azul noche, sencillo, pero con encajes delicados en las mangas. Caminó descalza por los senderos de tierra endurecida, observando con atención cada hoja caída, cada flor marchita, cada inserto que cruzaba su camino. Se agachó frente a una bugambilia reseca, la tocó con cuidado y luego continuó andando, como si buscara algo que no tenía nombre. En el rincón más oculto del jardín, junto a un muro derruido y cubierto de musgo, había una banca de hierro forjado. Allí solía sentarse su madre a leer en las tardes. Mariana se sentó en silencio. Sacó un cuaderno de cuero gastado, abrió una página marcada y escribió: «Hoy el laurel no ha hablado. ¿Estará dormido o simplemente no quiere escucharme?». Cerró el cuaderno y lo guardó. Luego sacó de su bolso una hoja de laurel que había cortado días atrás. La observó como si fuera un mapa. Pasó los dedos por sus nervaduras, cerró los ojos y la sostuvo contra el pecho. Fue entonces cuando vio algo moverse entre los árboles,
una figura. Al principio pensó que era uno de los peones de la hacienda, pero había algo distinto en él. Era un hombre joven, de cabello largo atado en la nuca, con ropas de manta y una mochila de palma a la espalda. Caminaba despacio, como quien conoce cada raíz del bosque. Mariana contuvo el aliento. Él se detuvo a pocos metros, sin verla. Se agachó junto a un arbusto y arrancó cuidadosamente una ramita de una planta que ella no reconocía. Luego la olió, la envolvió en un paño y desapareció entre los árboles. Mariana se quedó inmóvil. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por algo desconocido. Curiosidad, fascinación. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía tan atento al mundo que ella ya no podía oír? Esa noche, de regreso en su habitación, dibujó su silueta en una hoja nueva de su cuaderno. Luego escribió debajo: el primero que no hizo ruido. El primero que no me dio lástima. Y sonrió, apenas. Un laurel seco cayó del jarrón. Nadie lo oyó. El amanecer en la sierra no tenía relojes. Lo anunciaba el humo de las cocinas encendidas, el canto seco de los guajolotes y el crujir de las ramas al despertar del monte. En lo alto de una colina sembrada de magueyes, entre neblina y silencio, caminaba Nahuel Yatiri, con los pies firmes y la mirada baja, como si la tierra le hablara en voz muy baja. Llevaba una mochila tejida al hombro, llena de frascos de vidrio, pequeñas tijeras, pergaminos dibujados a mano y raíces envueltas en hojas de maíz. Cada paso suyo era una conversación con la montaña. Sabía dónde nacían las plantas venenosas, dónde cantaban los colibríes, qué horas prefería cada flor para abrirse. Nahuel tenía 25 años, pero la edad del alma no siempre se mide por el calendario. Sus manos, aunque jóvenes, estaban endurecidas por el trabajo con la tierra y marcadas por pequeños cortes de cuchilla. Su cabello, largo y oscuro, lo amarraba siempre en una sola trenza. Vestía simple, pero sus ojos, verde oscuro, intensos, como un bosque bajo la lluvia, decían mucho sin necesidad de palabras. Bajó por un sendero oculto hasta una quebrada donde el agua corría entre piedras cubiertas de musgo. Allí, con paciencia de ritual, se arrodilló frente a una planta baja de hojas triangulares. Cerró los ojos, extendió la mano y la tocó suavemente. Luego cortó solo una raíz. Jamás arrancaba la planta entera. Aprendió de su madre que la medicina que cura también debe vivir. Su madre, Tonantzin Yatiri, la curandera más respetada de la comunidad zapoteca, fuerte, sabia, temida incluso por algunos. Desde hace meses yacía en una cama de barro con fiebre constante y visión nublada. Nahuel la había cuidado con todo lo que conocía: infusiones, rezos, sahumerios, ungüentos. Nada funcionaba. Solo una posibilidad quedaba: el laurel blanco, una planta que no aparecía en ningún libro de botánica, pero que su madre juraba haber visto en su juventud al pie de un río escondido, en tierras de los Reynoso. El laurel no es de este mundo, le decía su madre entre sueños. Aparece solo cuando lo que sangra no se ve. Nahuel se negaba a rendirse. Sabía que los ancianos del pueblo lo miraban con sospecha. Para ellos, él no era ni totalmente indígena ni completamente moderno. Sabía leer latín, usaba fórmulas, nombraba compuestos, hablaba de microorganismos y, al mismo tiempo, invocaba a los espíritus del monte y consultaba los signos del cielo. Era una contradicción viviente, y en comunidades pequeñas las contradicciones no se perdonan. Mientras regresaba al pueblo, cargando su cosecha del día, un grupo de hombres le cerró el paso en un callejón de piedra. Vestían ponchos oscuros, rostros serios, ojos de juicio. Entre ellos, Tiburcio, el hijo del curandero rival. «¿Qué traes ahí, Yatiri?», preguntó uno, señalando la mochila. «Plantas, para mi madre». «¿Plantas o demonios?» «¿Sabes cuál es la diferencia?», replicó Nahuel tranquilo. «Que una cura y el otro también».
Rieron sin humor. Uno escupió al suelo. Tu madre va a morir. Acéptalo. No eres más que un aprendiz sin linaje. Entonces no tengo nada que perder, y eso me hace peligroso. Lo dejaron pasar, no porque le creyeran, sino porque en su mirada vieron algo que no entendían, algo que ya había cruzado el umbral de la desesperación. Esa noche, Nahuel se sentó junto a su madre, que dormía con respiración entrecortada. Le limpió la frente con una tela mojada en lavanda, le susurró oraciones que mezclaban español, zapoteco y palabras inventadas. Luego sacó un cuaderno viejo, con páginas arrugadas y dibujos de raíces, hojas, flores abiertas y cerradas. En la última hoja vacía escribió: Laurel blanco, el que no se deja ver, el que nace donde se esconde el dolor. Y justo debajo, un mapa rudimentario. El bosque junto a la hacienda Reynoso, tierra de criollos, zona prohibida, propiedad privada. Lo siento, madre, susurró. Si los libros no bastan, buscaré lo que la ciencia no nombra. Si el amor no te cura, que al menos te acompañe. A la mañana siguiente, antes de que el sol tocara la piedra más alta del templo abandonado, Nahuel partió hacia el sur. Llevaba su mochila, su cuaderno, un cuchillo envuelto en tela y una vieja leyenda grabada en la memoria. Cuando un silencio duele más que un grito, el laurel florece. El camino hacia la hacienda era traicionero. Senderos de roca húmeda, caminos olvidados, puentes colgantes a punto de ceder. Pero Nahuel no sentía miedo. El miedo es útil cuando hay opciones. Él ya no tenía ninguna. Al caer la tarde, divisó desde lo alto los muros de piedra gris, el tejado rojo y el jardín dormido que rodeaba la casona. Se ocultó entre la maleza. A lo lejos vio una silueta, una mujer, sola, en silencio. Ella no lo vio. Pero él, sin saber por qué, sintió que el aire a su alrededor se detuviera, como si el bosque le dijera: aquí empieza lo que no podrás nombrar. El bosque, a esa hora, parecía contener la respiración. La luz del sol descendente filtraba en haces entre las copas de los laureles y los cedros, pintando el suelo de sombras danzantes. La humedad de la tarde comenzaba a despertar el aroma de la tierra húmeda, la resina y los pétalos cerrándose. En ese umbral entre el día y la noche, todo lo que no se decía, lo que no podía decirse, cobraba presencia. Mariana Reynoso caminaba sin rumbo por los límites del jardín trasero de la hacienda. Había cruzado un arco de piedra cubierto de hiedra y enredaderas, un pasaje olvidado que conectaba con un pequeño claro al borde del bosque. Nunca antes se había adentrado más allá. Su padre lo había prohibido siempre, llamándolo tierra indómita, zona peligrosa, infestada de serpientes y supersticiones. Pero aquella tarde, impulsada por algo más antiguo que la obediencia, Mariana desobedeció. Vestía un abrigo largo color vino sobre su vestido azul noche. El viento movía levemente los pliegues de la tela mientras caminaba con una mezcla de torpeza y determinación. Su cabello suelto caía sobre sus hombros como un río oscuro. En sus manos apretaba su cuaderno y una hoja de laurel seca que había guardado desde el día anterior, cuando creyó ver una figura entre los árboles. Al llegar al claro, detuvo el paso. El silencio era absoluto. Pero no era el silencio habitual, el que ella conocía desde la infancia. Este era otro tipo de silencio, un espacio suspendido, lleno de latidos que no se oían pero que vibraban. Nahuel Yatiri ya estaba allí. Estaba arrodillado junto a un árbol caído, examinando las raíces que sobresalían de la tierra como dedos antiguos. Llevaba una manta cruzada al pecho, una bolsa de palma a un costado y el cabello recogido. Mariana no hizo ruido, no podía, y sin embargo, él se volvió. Sus miradas se cruzaron. Fue un instante que no parecía del tiempo. Nahuel la observó con los ojos entrecerrados, no con desconfianza, sino con una mezcla de sorpresa y algo más primitivo, reconocimiento.
Mariana sintió que el aire se espesaba entre ellos, como si el bosque mismo quisiera retener ese momento. Ella quiso decir algo, pero su voz, cuando intentaba usarla, salía rota, apagada, como si estuviera hecha de agua. Así que no dijo nada. Solo bajó la vista, temblando apenas, y se llevó la hoja de laurel al pecho como una ofrenda involuntaria. Nahuel se incorporó con lentitud, limpiando sus manos en el pantalón. No habló. Dio un paso hacia ella y luego otro. La distancia entre ambos se redujo, pero no lo suficiente para tocarse. Mariana lo miró de nuevo, y entonces él hizo algo inesperado. Extendió su mano abierta, con la palma hacia arriba, y sin moverse, le mostró una pequeña flor blanca, casi transparente, recién arrancada del suelo. Ella la reconoció de uno de los dibujos en su cuaderno, la flor que solo crece donde la tierra ha sido herida. Se miraron. Por un momento parecía que el mundo les permitía entenderse fuera del lenguaje, un espacio compartido en el que los nombres no importaban, donde el cuerpo, la respiración y los ojos eran suficientes. Pero entonces un disparo lejano quebró la escena. No fue cerca, pero retumbó como una advertencia. Nahuel reaccionó primero, dio un paso atrás y guardó la flor en su bolsa. Mariana retrocedió también, sobresaltada, y tropezó levemente con una raíz expuesta. Él se acercó por reflejo, extendiendo una mano para ayudarla, pero ella ya se había incorporado. Por un segundo, ambos quedaron paralizados. Ella alzó su cuaderno, escribió algo rápido en una página, arrancó la hoja y se la entregó. Luego giró y corrió de regreso hacia la hacienda sin mirar atrás. Nahuel no la siguió, se quedó en el claro, con la hoja temblando entre sus dedos. La desplegó con cuidado. En ella, en letras curvas y suaves, podía leerse: ¿escuchaste el silencio? Debajo, dibujado con tinta negra, había un laurel rodeado de raíces y una flor blanca emergiendo desde su base. Nahuel no sonrió, pero algo en su pecho, en lo más oculto de su memoria, pareció abrirse como una grieta luminosa. Se sentó en el suelo y guardó el papel entre las páginas de su cuaderno. Luego miró hacia donde Mariana había desaparecido, y por primera vez en mucho tiempo susurró una palabra que no usaba desde niño: gracias. Esa noche ambos escribieron en silencio, cada uno desde su cuarto, como si el otro pudiera leer a través del aire. Ella escribió: el bosque no está vacío, tiene ojos. Él escribió: hay raíces que no se ven hasta que alguien pisa justo donde sangra la tierra. Los días siguientes transcurrieron como un murmullo entre los árboles. Mariana despertaba cada mañana con la sensación de que el mundo había cambiado de textura. Todo era igual, pero todo había perdido su rigidez. Las paredes, el aire, las sombras. Incluso el silencio era distinto, como si ya no fuera una cárcel, sino un campo fértil donde algo nuevo podía crecer. Guardaba la hoja que Nahuel le había devuelto entre las páginas de su cuaderno, junto a las partituras que ya no tocaba. Desde aquella tarde volvía al claro del bosque cada día, siempre a la misma hora, dejando entre las raíces del laurel una nota, una flor, un dibujo o una hoja perfumada. Nunca se encontraban en persona. Él llegaba después, y cada vez dejaba algo para ella: una receta curativa escrita con carbón, una flor con un nombre en zapoteco o un pequeño frasco de vidrio con polvo de raíz molida. Así nació su herbario secreto. Cada tarde, Mariana se escabullía de la casa usando un atajo que había descubierto entre los arbustos del ala oeste. Su padre no lo notaba, pasaba la mayor parte del día reunido con don Gaspar, discutiendo sobre política, higiene y el progreso del pueblo. Había decidido que Mariana sería comprometida pronto con un joven comerciante de Veracruz. Alguien que pueda protegerla, decía, como si ella fuese una cosa frágil, sin voz ni voluntad. Pero en el bosque, Mariana era otra, libre, silenciosa por elección, no por condena.
Una tarde, al llegar al claro, encontró un pequeño cuaderno de tapas verdes atado con un lazo de pita. En la primera página, escrita con letra firme y clara, decía: «No soy médico, solo aprendí a mirar cómo sana la tierra. N». Mariana acarició la cubierta como si fuera un animal dormido. Cada página estaba ilustrada con dibujos de plantas locales, sus propiedades, su origen simbólico. Algunas estaban secas y pegadas entre páginas, otras eran solo bocetos. Lo más hermoso era que muchas no tenían nombre, eran descritas con gestos, emociones o recuerdos. Esta flor crece cuando una madre pierde un hijo. Esta hoja tiembla si la lleva cerca del corazón. Esta raíz sabe esperar. Mariana empezó a copiar esas páginas en su propio cuaderno. Luego comenzó a responder. Escribía sus impresiones, sus emociones, incluso sus sueños. Dibujaba los rostros de las flores, los mapas de las hojas, y en algunas páginas escribía solo una palabra: gracias. Otras veces dejaba una pequeña joya, un retazo de su vestido, una hebra de cabello, una aguja de plata. Cosas que él también recogía en silencio. Y así, sin verse, sin tocarse, sin escucharse, el amor empezó a germinar. No un amor de palabras, un amor de raíces. Del otro lado del mundo visible, don Gaspar Montoya observaba con ojos de científico lo que ocurría en la hacienda. Algo había cambiado en Mariana. Ya no era apática, sus pupilas brillaban, caminaba con más firmeza, incluso su respiración había cambiado. ¿Ha estado tomando algo nuevo?, preguntó al coronel Reynoso una tarde. Nada que yo sepa, respondió el padre, distraído, hojeando un libro de medicina militar. Quizás sería útil vigilar sus movimientos. Su mente podría estar sugestionada. Don Gaspar no creía en milagros ni en curaciones espirituales. Creía en el sistema nervioso, en el equilibrio del humor, en el poder del bisturí. Lo que le inquietaba no era la mejoría de Mariana, sino que no podía explicarla. Así que comenzó a vigilarla discretamente. Un día, Mariana dejó una nota distinta en el claro. No era una respuesta, sino una petición. ¿Cómo se llama tu madre? Debajo dibujó una figura femenina acostada, rodeada de plantas. Al día siguiente, Nahuel dejó un pequeño retrato hecho a mano, un rostro de mujer indígena, con arrugas suaves y una mirada que parecía mirar más allá del papel. Junto a la imagen, una sola palabra: Tonantzin. Esa noche, Mariana encendió una vela y colocó el dibujo sobre su piano cerrado. Se arrodilló frente a él y por primera vez en años abrió la tapa del instrumento. Presionó una tecla, sintió la vibración en los dedos aunque no escuchó nada. Luego otra y otra. De pronto, los dedos volaron sobre el teclado, no para componer música, sino para sentirla. Lloró en silencio, con las lágrimas cayendo sobre las teclas, no por tristeza, sino por algo más hondo, el reconocimiento de que no estaba sola, que alguien, sin decirle una palabra, la había visto. Una tarde, cuando Nahuel llegó al claro, encontró algo diferente. En lugar de una nota, había un pañuelo bordado con flores y dentro una pequeña semilla. Mariana había escrito solo una frase: ¿qué pasará si la plantamos juntos? Nahuel cerró los ojos. El bosque tembló. Ya no era un juego ni una curiosidad. Ya no era solo un lenguaje. Era una promesa. Y las promesas, lo sabía, eran peligrosas. El clima cambió sin previo aviso. En la sierra, eso no era raro. Las nubes bajaron como humo denso, cubriendo el cielo de un gris espeso que convertía la tarde en un crepúsculo prematuro. El viento arrastraba hojas secas, ramas, palabras no dichas. En el corazón del bosque, Mariana esperaba bajo su laurel, con el cuaderno cerrado entre las manos. Había llegado antes como siempre. Había dejado la semilla en la tierra la semana anterior y, desde entonces, había sentido que algo nuevo crecía en su pecho. Pero esa tarde, Nahuel no llegó. Esperó.
Media hora, 1 hora. El frío le calaba los dedos. Finalmente, antes de que la noche la envolviera por completo, dejó una nota sobre la raíz. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? En la plaza del pueblo, al pie de la iglesia, los murmullos eran más fuertes que las campanas. Don Gaspar había convocado una reunión informal con algunos notables, el cura, el boticario, 2 hacendados y el coronel Reynoso. En el centro de la conversación, un indio peligroso que había sido visto entrando en propiedad privada. Nadie lo nombraba directamente, pero todos sabían de quién hablaban. «El muchacho no es ignorante», decía don Gaspar, sirviéndose una copa, «pero eso lo hace más peligroso. Mezcla ciencia con brujería, un botánico que reza a los árboles. Y ha sido visto cerca de la hacienda varias veces», añadió el boticario, bajando la voz. «Algunos dicen que lo vieron hablar con la hija del coronel». El coronel se irguió en su silla, endureciendo la mandíbula. «¿Mi hija?» Don Gaspar asintió sin palabras. Nadie dijo más. Bastó el silencio para sembrar la semilla de la sospecha. Mariana regresó a la casa esa noche con el rostro pálido. Se encerró en su cuarto, intentó escribir, pero no pudo. Las palabras parecían ajenas, el piano frío, el bosque distante. En su mesa, el retrato de Tonantzin Yatiri parecía mirarla con ojos tristes. No durmió. Nahuel había sido interceptado camino al bosque. Lo esperaban 3 hombres, uno de ellos el capataz de la hacienda, otro un sobrino del cura, el tercero un mestizo callado con un machete oxidado en el cinturón. No hubo preguntas, solo empujones, insultos y golpes secos. «¿Qué haces merodeando la casa de los Reynoso?» «Estoy buscando plantas». «¿Plantas o señoritas?» «Solo plantas». «Entonces, ¿por qué te escondes?» Nahuen no respondió. Sabía que la verdad no tenía espacio en bocas que ya habían juzgado. Le arrancaron el cuaderno, lo revisaron, lo rompieron. Páginas arrancadas, flores pisoteadas, raíces quemadas con un cigarro. Luego lo dejaron tirado en un camino polvoriento, sangrando por la ceja, con la ropa manchada y los ojos sin lágrimas. Esa noche regresó a casa. Su madre dormía. Su respiración era débil, su piel ceniza. Nahuel se arrodilló a su lado, sosteniéndole la mano. «Madre, creo que no podré salvarte». No recibió respuesta. Solo el crujir de las maderas viejas, el lamento del viento en la puerta. Afuera, el mundo seguía girando. Adentro, todo se detenía. Al día siguiente, Mariana encontró el claro vacío y la nota que había dejado la noche anterior intacta. Supo, sin necesidad pruebas, que algo había ido mal. Corrió de vuelta a la hacienda, pero antes de entrar, vio a su padre en el despacho con don Gaspar. Hablaban de ella. «Mariana no está bien», decía el médico. «Ha desarrollado un vínculo obsesivo con ese sujeto. Tiene delirios de comunicación. Cree que él la entiende». «¿La ha tocado?», preguntó el coronel. «No lo sabemos aún, pero la situación debe controlarse. Sugiero internarla en el sanatorio de Puebla. Es lo mejor para su salud». «No», susurró Mariana desde fuera de la puerta. El coronel se giró, sorprendido. Mariana entró al despacho con el rostro encendido, el corazón a punto de explotar. No gritó, no podía, pero lo miró con una furia que decía más que 1000 palabras. Sacó su cuaderno, arrancó una página y la arrojó sobre el escritorio. En ella había dibujado el rostro de Nahuel y al lado una flor brotando del pecho de un cuerpo herido. Don Gaspar tomó el papel con desdén. Esto lo confirma. La joven ha perdido el juicio. Mariana se abalanzó sobre su cuaderno, lo abrazó como un escudo. Luego, con teclas contenidas, salió corriendo escaleras arriba. No bajaría durante 2 días. En su choza, Nahuel encendió un fuego. Arrojó las páginas rotas de su herbario una por una. El fuego las consumía con lentitud. Su mano temblaba. En la última hoja, antes de lanzarla, vio una flor dibujada por Mariana. Dudó. No la quemó.
En cambio, la dobló, la guardó en su pecho y salió con dirección al sur. Iría a la ciudad, buscaría otro camino. Tal vez alguien allí pudiera ayudar a su madre. Tal vez era momento de abandonar el monte, las flores, el lenguaje que nadie quería oír. Y Mariana tendría que olvidarlo. El día amaneció con un cielo inmóvil, encapotado, como si algo se resistiera a ocurrir. En la hacienda Reynoso el ambiente era tenso, cortante, como el aire antes de la tormenta. Nadie sabía por qué Mariana no había bajado en 2 días, pero la cocinera susurraba entre las sirvientas que algo se había roto en la joven, y no se refería a la salud. Encerrada en su habitación, Mariana no escribía, no dibujaba, solo miraba por la ventana hacia el bosque, buscando una señal que no llegaba. En su regazo, el cuaderno permanecía cerrado. En su pecho, una pregunta. ¿Y si todo fue un sueño? Pero entonces, mientras la hacienda parecía adormecida, escuchó un leve golpeteo en el cristal. Mariana giró bruscamente. En el alféizar de la ventana algo temblaba con el viento. Un fruto seco envuelto en una hoja de papel. Se levantó de un salto, abrió la ventana y recogió el mensaje con manos temblorosas. La hoja decía: «No es un adiós, es un regreso que no puedo prometer. Huye antes de que te encierren, tu voz es tuya, y eso es lo que más temen. N». El corazón le dio un vuelco, lo imaginó herido, exiliado, huyendo. Sin pensarlo, corrió al baúl bajo su cama, sacó un pañuelo, guardó su cuaderno y por primera vez se colocó los zapatos de su madre fallecida, los mismos con los que ella cruzaba la hacienda para tocar el piano cada atardecer. Caminó por los pasillos sin ser vista. El coronel dormía la siesta. Don Gaspar había ido al pueblo. La puerta trasera estaba abierta. Mariana cruzó el umbral. Del otro lado, Nahuel se preparaba para partir. Había recogido lo esencial, los frascos que no se rompieron, los nombres que recordaba de memoria, el último dibujo de Mariana. Su madre dormía con respiración superficial. Una vecina le traería agua mientras él bajaba al pueblo por una medicina que aún no podía pagar. Pero al salir, la vio. Allí, de pie, frente a la choza, con el abrigo vino y el cabello al viento, Mariana lo observaba como si la distancia no existiera. Sus ojos, tan fijos, tan vivos, parecían gritar en su silencio. Nahuel dejó caer la mochila. Caminó hacia ella. No se tocaron. No aún. Mariana sacó su cuaderno y escribió con rapidez: «¿Pensaste que ibas a irte sin mí?» Nahuel bajó la mirada, conmovido. «Pensé que el mundo te robaría antes que yo pudiera pedirte que te quedaras». Ella sonrió, le entregó una hoja doblada. Nahuel la abrió. Dentro, una flor, la semilla que plantaron, ahora germinada en una pequeña raíz. «¿Cómo?», susurró. Ella le tocó el pecho, él le tocó la mano, por primera vez sin miedo. Pero el momento fue interrumpido. A lo lejos, cascos de caballo. Nahuel reaccionó al instante. «Vienen por ti». «Entonces vamos», escribió Mariana. «Llévame a donde los nombres no importan». Él dudó, miró la choza, su madre, su tierra, todo. Pero Mariana sacó de su bolsa una rama de laurel seco y la sostuvo entre los dedos como un juramento. Nahuel la tomó. Corrieron. No llegaron lejos. En el cruce del río, los hombres del coronel los alcanzaron. No eran soldados, eran cazadores de escándalos, hombres pagados para borrar rumores. Mariana fue arrancada del brazo de Nahuel con violencia. Uno de ellos le gritó algo que ella no entendió. Otro empujó a Nahuel al suelo. Ella, sin pensarlo, se arrodilló frente al hombre más cercano y mordió su brazo con fuerza.
Gritaron, uno la golpeó. Entonces ocurrió. Mariana gritó. Fue un grito salido de lo más profundo, como si todo lo que nunca dijo, lo que nunca oyó, lo que siempre guardó, emergiera de golpe. Fue un grito que no supo si sonaba, un grito que vibró en el aire como un trueno. Todos quedaron inmóviles. Nahuel, aún en el suelo, la miró con lágrimas. Lo escuché. Ella también lloró, no por el dolor, sino porque ella misma no lo había escuchado. Pero él sí. Ese fue el grito de los que no oyen. Los separaron. A Nahuel lo llevaron al calabozo del pueblo. A Mariana la encerraron en la hacienda. Se dictó su diagnóstico: histeria auditiva con episodios disociativos, reclusión sugerida, internamiento inminente. Don Gaspar firmó los papeles. El coronel no lloró. En su celda, Nahuel recibió una hoja suelta de parte de un niño del pueblo. La abrió. Yo no tengo voz, pero tengo memoria. No olvides dónde floreció el laurel. En la base de la hoja, una raíz. Las paredes eran blancas, demasiado blancas, tanto que dolían a la vista. Mariana las observaba durante horas, como si esperara que una grieta se abriera y tragara el edificio entero. El sanatorio estaba en las afueras de Puebla, rodeado de colinas secas y jardines simétricos. Nada de lo que había allí era natural. Las flores eran cortadas y plantadas en filas. Los árboles eran podados con crueldad. Los ruidos eran controlados. Hasta el viento parecía entrar con permiso. Mariana estaba confinada en la habitación 23, un cuarto con cama de hierro, crucifijo en la pared y una ventana cerrada con barrotes. La enfermera que la atendía era amable, pero hablaba como si le hablara a una niña o a una inválida. «Hoy vamos a escribirle a tu padre, ¿sí? Dile que estás comiendo bien, que estás progresando». Mariana la miraba sin responder. Su voz seguía sin salir, no por trauma ni por enfermedad, por decisión. No hablar era su único acto de libertad. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban, abría su cuaderno, el que logró esconder entre su ropa, y escribía. No cartas, raíces, dibujos de flores que no crecían allí, notas que nadie leerían, fragmentos de sueños, y una sola palabra repetida como oración: acuérdate. En las sierras, Nahuel se escondía en una vieja cueva que usaba de niño. Con ayuda de una mujer zapoteca que conocía a su madre, había escapado del calabozo. No tenía rumbo, pero tenía un propósito: sobrevivir hasta salvarla a ella. Su madre había muerto 3 días después de su detención, sin medicinas, sin compañía, solo. El rumor llegó hasta él como una bofetada. No lloró, no gritó. Cavó con sus manos la tierra y enterró el laurel seco que Mariana le había dado. Luego, junto a él, plantó la flor germinada. «No tengo derecho a morir todavía», susurró. «Aún no florece». En los días siguientes comenzó a escribir, no en papel, sino en hojas de agave, en piedras, en cortezas. Escribía con carbón, con sangre, con savia. Creaba un nuevo herbario, no para sanar cuerpos, sino para mantener viva una historia que el mundo quería olvidar. Mientras tanto, en la hacienda, el coronel Reynoso recibía cartas del sanatorio con reportes médicos. La paciente presenta comportamiento regresivo, episodios de escritura compulsiva, resistencia a estímulos externos. Pero lo que no sabían era que Mariana escribía con más lucidez que nunca. Una mañana, don Gaspar visitó la hacienda. «El encierro está funcionando. Pronto aceptará la realidad». «¿Y cuál es la realidad, doctor?», preguntó el coronel, mirando por la ventana.
¿Que mi hija nunca podrá ser parte del mundo que construimos? Gaspar lo miró. Había en su voz una grieta. La realidad es que si no la controlamos, su historia va a extenderse como una enfermedad. ¿Y qué pasa si no era una enfermedad, sino una cura? El médico no respondió. A veces el poder también duda. Esa misma noche, Mariana tuvo un sueño. Estaba en el claro del bosque. El laurel crecía alto y frondoso. Nahuel la esperaba con los brazos abiertos. Pero cuando ella intentaba avanzar, la tierra se abría en grietas. Caía, y al caer veía hojas arder, raíces cortadas, palabras convertidas en ceniza. Despertó con el pecho agitado. Se levantó, encendió la vela escondida bajo la cama, sacó su cuaderno, dibujó un árbol. Pero esta vez no dibujó hojas, dibujó puertas entre las ramas. Y bajo el tronco escribió: la raíz no se ve, pero sostiene todo. Si me arrancan, floreceré en otro cuerpo. Días después, en el patio del sanatorio, un jardinero descubrió algo extraño. Una flor blanca, transparente, creciendo junto a un laurel joven, justo al borde del muro, donde ninguna planta solía crecer. Nadie supo cómo llegó ahí, pero Mariana sí. Y en su celda, esa noche, por primera vez, escribió con tinta roja: Nahuel, no olvides, florecer es resistir. Del otro lado, en la sierra, Nahuel sintió algo sin explicación, como si el aire hubiera cambiado de olor, como si una hoja hubiera caído sobre su pecho sin tocarlo. Cerró los ojos y dijo en voz baja: te oí, aunque no gritaste. Y el bosque pareció responder con un leve temblor. El sanatorio respiraba siempre igual. Los mismos pasos, las mismas oraciones, las mismas puertas que se abrían y cerraban con susurros controlados. Pero en la habitación 23, el silencio había cambiado de tono. Era más firme, más fértil, más peligroso. Mariana, cada noche, escribía en hojas arrancadas de su propio cuaderno. Las llenaba de símbolos, de flores que no existían, de palabras que no tenían idioma. Luego las escondía en los dobleces de la bata, entre los barrotes, en grietas del muro, bajo la almohada. No eran mensajes para escapar, eran semillas. Si alguien los encontraba, quizás entendería. Una tarde, mientras caminaba con las demás internas en el jardín del sanatorio, vio algo que la detuvo en seco. Una mujer mayor, una interna olvidada, recogía algo del suelo, una hoja con dibujos de laurel, una flor blanca y la frase: donde la tierra recuerda, florece la verdad. La mujer la miró, sonrió y se llevó la hoja al pecho. No dijo nada, pero en ese instante Mariana supo: la memoria podía transmitirse como polen. En la sierra, Nahuel descendía hacia el pueblo de Taniñe, tierra de su madre. Un pequeño asentamiento indígena resistido por los mapas, pero vivo en su cultura. Había dejado atrás el miedo y la soledad. Ahora cargaba solo una bolsa de cuero, su nuevo herbario y un propósito: plantar una historia donde pudieran verla todos. Se dirigió al cementerio viejo, donde descansaban sus ancestros, y allí, en el centro del terreno seco, comenzó a trabajar. Primero cavó con las manos, luego con un machete oxidado que alguien le había prestado. No buscaba enterrar, buscaba hacer florecer. Colocó en el fondo del hoyo la flor blanca germinada, un pedazo del dibujo de Mariana que había salvado del fuego y una hoja nueva con el siguiente mensaje:
Esta historia fue silenciada, pero la tierra la guardó. Si ves esta flor, acuérdate de los que no pudieron hablar. La cubrió con tierra, luego construyó alrededor un pequeño altar con piedras, ramas secas y flores medicinales. No puso nombre, no firmó, solo dejó que hablara por sí mismo. Los días siguientes los rumores corrieron. Una flor nueva crece en el panteón. Dicen que sana los pesares. Dicen que nació del dolor de una mujer muda y un brujo del monte. Y en cada comentario la leyenda tomaba forma. En el sanatorio, Mariana fue llevada a una sesión de lectura colectiva. Una monja repartía textos de moral, pequeños sermones y proverbios. Mariana no escuchaba, observaba. Cuando le tocó leer, se negó. «Vamos, hija, inténtalo, solo una línea», dijo la monja. Mariana cerró los ojos, tomó el texto entre sus manos y en lugar de leer, sacó una hoja escrita por ella y la sostuvo en alto. Todos la miraron. La monja se acercó para quitarle el papel, pero otra interna se puso de pie. «Déjala, está leyendo a su manera». La monja retrocedió, confundida. Mariana abrió el papel. Estaba escrito con dibujos, una mujer sin boca, un laurel sangrando, una flor creciendo de una tumba. Y abajo una sola palabra: «Acuérdate». Esa noche, las internas empezaron a buscar en el jardín las hojas que Mariana había escondido. Algunas las guardaban, otras las copiaban. Al día siguiente, un enfermero encontró en el muro del baño una frase escrita con carbón: «Donde florece el silencio, también florece la verdad». Nadie supo quién la escribió, pero todos lo sospecharon. Mientras tanto, en Taniñe, un forastero recogió una flor del altar de Nahuel. La llevó al mercado. Otro le preguntó qué era. El primero respondió: «Una historia que no quisieron contar». La flor pasó de mano en mano, luego alguien la dibujó, luego alguien la bordó. Finalmente, una joven la pintó en un muro de adobe con el rostro de una mujer mirando al horizonte y el torso lleno de raíces. El pueblo la llamó la flor de los que callan. Una semana después, una enfermera del sanatorio, proveniente de Taniñe, entró al cuarto de Mariana. En el bolsillo llevaba una flor seca y una carta pequeña. No dijo nada, la dejó sobre la cama y salió. Mariana la abrió, reconoció la caligrafía. «Donde floreció tu grito, florecerá mi regreso. Espérame. N». Ella cerró los ojos, acarició la flor y por primera vez en semanas soñó con la música. No la escuchaba, pero la sentía vibrar en cada raíz. El sanatorio parecía el mismo. Las paredes seguían blancas, los pasillos silenciosos, las enfermeras con sus batas de tela rígida. Pero algo había cambiado. Mariana, que antes caminaba como un susurro, ahora lo hacía como un río subterráneo. No hablaba, no necesitaba. Era su forma de resistir, de no entregarse. Sus hojas escritas a mano ahora circulaban como plegarias. Algunas internas las cosían en sus vestidos, otras las copiaban en servilletas. Una incluso las bordó en la sábana de su cama, como una confesión secreta. El doctor a cargo escribió en su informe: «La paciente ha formado un sistema simbólico complejo. Consideramos que su aislamiento puede ser contraproducente». El sistema simbólico tenía un nombre, aunque nadie lo sabía aún: Nahuel. Mientras tanto, en Taniñe, la flor de Mariana seguía multiplicándose.
El mural pintado por la joven artista ya no era solo un secreto del pueblo. Un fotógrafo que pasaba por la región tomó una imagen del muro y la publicó en una revista cultural bajo el título La flor de los que no pudieron hablar. La historia comenzó a tomar forma. Una mujer muda, un joven indígena, un laurel secreto, una flor que crecía solo donde había dolor. Los rumores crecieron, llegaron hasta la ciudad de Oaxaca, donde un profesor de botánica decidió investigar. Luego hasta Puebla, donde un periodista cultural del hospital reconoció los dibujos en el mural como idénticos a los que había visto en el cuarto de una paciente muda internada por histeria. Y un día, como llegan las lluvias a los pueblos sedientos, una carta llegó al sanatorio. Dirigida al director, proveniente del Ministerio de Salud. El informe incluía recortes del mural, notas médicas, una denuncia por discriminación cultural y una solicitud formal. Liberar a Mariana Reynoso. No se trata de una enferma, es autora de un lenguaje curativo ancestral. Lo que ustedes consideraron delirio es en verdad un código de resistencia. El director se enrojeció, el personal murmuró, las internas aplaudieron en silencio. El día de su salida, Mariana se vistió con la misma ropa que llevaba al llegar. No se despidió, solo abrazó a una interna anciana y le dejó su cuaderno en la mano como si le pasara la antorcha de una historia que debía continuar. Al salir del sanatorio, el aire le pareció más pesado, más real. Casi se tambaleó, pero luego caminó, sin ayuda. Sus pasos eran firmes, sus ojos llenos. Afuera, bajo un cielo nublado, Nahuel la esperaba. No como un héroe, no como un salvador, como un árbol al que nunca pudieron talar. Ella se detuvo. Él no se movió. Entonces Mariana alzó la mano, en ella una flor seca. Nahuel la reconoció, la que plantaron juntos, la que creció del silencio, la que resistió la prisión, la ignorancia, la violencia. Mariana caminó hacia él. No se abrazaron, no lloraron, solo se miraron, y en esa mirada estaba todo lo que nunca dijeron. Después, Mariana sacó una hoja nueva, la última, escribió algo breve y se la entregó. Nahuel la leyó. Decía, «Nunca fui muda, solo esperaba que alguien escuchara». Él la dobló, la guardó en el pecho, y juntos, sin mirar atrás, comenzaron a caminar hacia el monte. Años después, en muchos pueblos del sur, empezó a celebrarse el Día del Silencio que Florece. Mujeres que fueron encerradas por pensar diferente, indígenas exiliados por curar con raíces, niños que nunca hablaron, todos sembraban flores blancas junto a un laurel. Nadie firmaba, nadie reclamaba autoría. Pero en los cuadernos de los sanatorios, los profesores de botánica y los cuentos del mercado se repetía una historia. La de una mujer que floreció en el encierro y de un hombre que tradujo su silencio en raíces.